A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos de lleno a debate con, y le doy la bienvenida a Jorge Aljovín, consultor y analista político, y a Eduardo Higuera, analista político. Jorge, gracias por estar con nosotros. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Qué interesante se está poniendo este asunto, porque estamos ya a la vuelta de la esquina, es prácticamente una semana, un poquitito más para saber, al menos en el Frente Amplio por México, quién será esa aspirante que va a ser a todas luces la candidata. Bueno, eso al menos creemos, Jorge Aljovín, pero ¿cómo ves esta situación? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Han pasado 4 foros regionales del Frente Amplio por México. ¿Quién de las dos puede ser? Y además, saber si será la candidata de la oposición o vamos a tener sorpresas en nuestra política mexicana. Mira, Alberto, lo que estamos viendo es un realineamiento de los partidos políticos que forman parte del Frente Amplio por México. Como los amigos y amigas en casa ya lo saben, está por un lado Beatriz Paredes, que representa el Partido Revolucionario Institucional, y por otro lado tenemos a Xóchitl Gálvez, que está alineada con el PAN, con el PRD y los movimientos ciudadanos. Entonces, al final del día, creo que esto dependerá mucho de cómo sea el resultado final. Y creo que ya teniendo un foro el día de mañana, que será el último que se llevará a cabo en Yucatán, y posteriormente la jornada que se llevará el 3 de septiembre, me parece que las cosas todavía no están definidas en cuanto a si se sostiene o no el Frente Amplio por México. Y déjame explicarme en este sentido. Si fuera Beatriz Paredes la candidata que resulte ganadora, me parece que será difícil que el PRD se pueda mantener en el propio frente, al igual que el PAN y otros partidos políticos. Por otro lado, habrá que decir que si es Xóchitl Gálvez, me parece que también el reintegro que se tendrá que pagar al Partido Revolucionario Institucional será demasiado alto, y por lo tanto yo no estaría echando por la borda un posible realineamiento de este propio frente, ya sea con la integración en su momento de Movimiento Ciudadano, si Xóchitl Gálvez es la candidata, o por otro lado la salida del PRI en dado caso que no obtenga un resultado favorable. Y sobre todo lo dejo sobre la mesa en cuanto a los criterios de desempate. Habrá que decir que se elegirá a la responsable del frente a partir de una encuesta y también a partir de la votación que se lleva a cabo el día 3 de septiembre. Y me parece que ahí es donde pueden haber serios problemas. Y veremos si se impone la maquinaria anquilosada y dinosaurica del PRI, o por otro lado se impone esta figura que es un outsider, que es una persona que no tiene una afiliación en un partido político, y veremos qué modelo, qué estructura partidista, o si los ciudadanos salen triunfadores en el Frente Amplio por México. Por lo tanto, yo diría que habrá que esperar los resultados si se toman con la madurez, y veremos si se mantienen los mismos partidos en el frente, si hay integraciones como la de Movimiento Ciudadano o una posible salida del PRI de este frente. Entonces habrá que tomarlo con mucha reserva. Exactamente. Eduardo Higuera, ¿crees tú que haya madurez de parte de la oposición, PRI, PAN, PRD, y no sé, a lo mejor Movimiento Ciudadano, y toda esta situación que están buscando de participación social se rompa? Primero que nada, Alberto, gracias por invitarme. Jorge, es un gusto volver a estar con ustedes y con su audiencia. Mira, yo no creo que sea tanto una cuestión de madurez. Madurez tienen todos, son políticos de mucho tiempo y con carreras muy comprobadas. El problema aquí es más que nada, aparte de lo que está señalando Jorge, que tiene toda la razón de cómo se van a hacer los criterios de desempate, que eso puede decidir en gran medida qué tan ríspida o qué tan tersa va a ser la transición de ser, pues nada más aspirantes a ser las personas encargadas de la construcción del Frente Amplio por México, que ese es el eufemismo que se está usando para hablar de la candidatura. A mí me parece que tiene mucho que ver con las negociaciones. Lo que sucedió con Silvano Aureoles, con Miguel Ángel Mancera y el PRD es un muy buen ejemplo de que los partidos políticos y los políticos, incluso del Frente Amplio, no les interesa tanto lo que le interesa o le importa, o la representación de las personas, de la sociedad, sino más bien dónde van a quedar ellos si es que ganan.
Es decir, ya se quieren repartir el pastel y ni siquiera han ganado. Tiene razón Jorge al decir de una realineación, pero yo diría que va más allá. Es una realineación costumbrista. Es decir, están acostumbrados a quedarse con el pastel ellos, a que no participemos los ciudadanos, y eso es lo que está ocurriendo. Además, sí, no hay que perder de vista un punto muy importante, tanto con el Frente Amplio como con Morena. Están normalizando la ilegalidad electoral. Tenemos que pensar que estos procesos son ilegales de entrada, aunque hayan sido avalados por el tribunal. En realidad, esto ha sido una normalización de la ley de la selva electoral, y eso abre puertas a conflictos, a negociaciones, a bueno, ¿qué me vas a dar si no yo me salgo con mis 3 millones de votos o con mi 1 millón de votos, que eso puede hacer la diferencia a la hora de la hora? Entonces, a mí me parece verdaderamente que estamos mucho más cerca de que se rompa tanto el Morena, la unidad morenista, como el Frente Amplio por México. Estamos a nada por los intereses y apetitos de grupo y de personajes específicos. Y es que, Jorge Aljobín, como dice Eduardo, esta precampaña de la precampaña es totalmente ilegal, pero inició en Palacio Nacional, la inició el presidente de la República. Imaginemos el escenario de que la oposición no hubiera hecho nada, Jorge Aljobín. No, pues ahorita estarían en caballo de Hacienda el oficialismo, ¿no? O sea, tuvieron que saltar y todos entrarle a la ilegalidad, ¿o cómo estuvo, Jorge? Mira, justamente, Alberto, hubo un partido que un equipo decidió iniciarlo con 12 jugadores y no con 11. Y entonces la alternativa y la única válvula de escape que tuvo la propia oposición, que estaba moralmente derrotada, era justamente responder con otra ilegalidad. Esto es, responder con otros 12 jugadores y no respetar al árbitro electoral. Y al final del día, hoy tenemos un árbitro electoral bastante pasivo, debilitado, y con una presidencia del INE que si nos parecía terrible con Lorenzo Córdoba, ahora hemos pasado a una presidencia del INE con Guadalupe Tadei, que es totalmente espectador y no es un árbitro. Por lo tanto, ya descartamos al árbitro electoral. Pero por otro lado, también como lo mencionaban, el problema también será cómo se pagarán las deudas dentro de la propia coalición. Y déjenme decirlo de esta manera, o como se denomina, frente. Habría que decir que estamos acostumbrados a una política popular, o como se diría en Argentina, las castas son las que se reparten el pastel y determinan a quién le corresponden los plurinominales, las posiciones. Y por ejemplo, pongo algo sobre la mesa y que será algo muy importante para el frente. Esto es el reparto de la Ciudad de México, que habrá que decirlo que es un oasis en el desierto donde la oposición tiene una clara ventaja sobre el oficialismo. No podríamos decir lo mismo en otras entidades de la República. Por lo tanto, me imagino que por ahí irán las negociaciones del propio PRI pidiendo esa jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y también quedó demostrado a partir de la propia declinación de Santiago Krill que justamente esta política de estructuras partidistas cada vez va cayendo en el ocaso. Sobre todo porque, si lo hablamos en lenguaje coloquial, no habían presidencias plurinominales. Por eso, este candidato se tuvo que bajar y se ha demostrado que una candidata que viene desde afuera, con pocos meses para poder armar su propia campaña, pues al final del día se está imponiendo en el propio frente. Pero también habrá que decir que hay dos claras personalidades en este frente. Por un lado, yo lo diría que viven dos almas en las candidatas. Por un lado, tenemos a Beatriz Paredes, que es una persona con un aplomo, con experiencia, pero atrapada en los años 70 como si fuera un PRI dinosaurico, y sobre todo que la gente no votaría por ese partido político al día de hoy. Por otro lado, tenemos una candidata que es Xochitl Gálvez, que es disruptiva, que viene desde afuera, que es un outsider, pero también ha demostrado que los propios discursos, y como lo hemos escuchado en las notas previas, pues tiene una carencia en su lenguaje, en su comunicación, y veremos si, como dijo Beatriz Paredes, si estos líderes carismáticos finalmente se terminan imponiendo. Por lo tanto, me parece que con independencia de que pudiera llegar a ser Xochitl la candidata, sí necesita que justamente tenga un equipo que la rodee, y no solamente los
mismos de siempre, sino que le den una frescura a su propio mensaje, porque de lo contrario, yo diría que si bien la ventaja del oficialismo se ha aportado, al día de hoy Morena sigue ganando la elección. Por lo tanto, se tendrán que redoblar esfuerzos si se quiere un escenario es que antes del 12 de junio, que fue cuando le cerraron las puertas de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez para que ejerciera su derecho de réplica, a partir de ahí ha subido, pero han sido 2 meses y medio, Jorge. Con esa pregunta, Eduardo, regresamos. O sea, ¿el Frente Amplio tiene posibilidades de ganar o no la presidencia de la República? Volvemos en 2 minutos. Gracias, Jorge Aljovín. Gracias, Eduardo Higuera. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, esta mañana declinó a favor de las aspiraciones presidenciales de Xóchitl Gálvez. El líder azteca, el líder de este partido, Jesús Zambrano, confía en que la panista, dice, sea el personaje que derrote a la corcholata elegida a dedazo por el presidente. Escuchemos. Porque nos identificamos tú y nosotros, los perredistas, en banderas socialdemócratas y libertarias que compartimos. Sí hay tiro con Xóchitl para el 2024. Sí hay tiro, dice Jesús Zambrano. La pregunta era para ti, Eduardo Higuera, ¿el Frente Amplio por México puede ganar la presidencia de la República en el 2024? Ya, incluso los organismos internacionales, Comunidad Internacional, están empezando a cambiar su percepción con respecto a si está segura o no la elección del candidato de Morena a la presidencia de México en el 2024. En realidad, yo diría que en este momento todavía es un tiro, tomando la frase de Jesús Zambrano, bastante perdido, ¿no? Todavía llevan ventajas de 12 o 18 puntos por lo menos con respecto, si encaramos los posibles candidatos uno a uno en encuestas, sale perdiendo el Frente Amplio por México. Sin embargo, la gran pregunta aquí creo que es, ¿el fenómeno que constituyó Xóchitl Gálvez en estos 2 meses y medio se va a sostener? ¿Va a seguir creciendo o no? Yo creo que no depende de los partidos políticos, ni siquiera de las estructuras que tienen el PRI y el PAN o el PRD a lo largo y ancho del territorio nacional, sino más bien, como bien mencionaban hace rato en el primer segmento, de la cuestión del carisma de su candidata, porque ya va a ser una candidata, sea quien sea. Ahora, el fenómeno X ya dio todo lo que tenía que dar. En el primer mes y medio, Xóchitl Gálvez avanzó el 236% en la intención de voto, de acuerdo con encuestas de diversos medios de comunicación. Este paso se puede sostener. Pasó de estar 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum a estar 18 puntos. Eso es un avance terrible, tremendo de bueno para el Frente Amplio y terrible mala noticia para el presidente y para su corcholata favorita. Pero la pregunta es si se puede sostener, y eso, salvo que Jorge tenga otra opinión, sí sería sacar la bola de cristal y adivinar. No tenemos datos, no tenemos una forma de saber al 100% si esta mujer, si este fenómeno mediático se va a sostener. Porque tú bien lo dijiste, fue gracias a que el presidente le cerró la puerta y la menospreció, y ella aprovechó el impulso que lo logró. Yo la comparo un poco con otro candidato outsider, también de Acción Nacional, con Vicente Fox, que él fue aprovechando los portazos que le daba su mismo partido para crecer. Eso significa que Xóchitl Gálvez va a tener que estar buscando que le den portazos para crecer. No puede construir una candidatura de propuestas, de alianzas, de apoyos. Esa es la gran interrogante. ¿Va a ser una Fox o va a ser una llamarada de petate? Pero los tiene preocupados, Jorge Aljovín, porque el presidente un día sí y el otro día también menciona, ahora ya no la puede mencionar por su nombre, pero está haciendo relevante a Xóchitl Gálvez. Aquí
Él siempre ha dicho, Xóchitl es la candidata desde el principio y yo se los dije. Y si sale Xóchitl, pues bueno, le va a atinar. Pero y en Morena, todo el mundo dice que es Claudia. Y entonces si sale Claudia, ¿también ahí habrá dedazo? ¿Hay dedazo? ¿Habrá dedazo en Morena, Jorge? Mira, mi querido Alberto, nadie dudará que tanto en Morena como en el Frente, pues las candidaturas ya están decididas. En el caso del presidente de la República, es difícil pensar que el bloque oficialista elegirá algo en contra de la decisión y la propia intención del presidente de la República, más cuando hemos regresado a esta presidencia centralista y sobre todo que estamos hablando de un amlocentrismo. Pero también déjame poner las cosas en perspectiva en cuanto a lo que decía Eduardo de la propia Xóchitl. Xóchitl ha crecido, es un fenómeno, pero tiene grandes retos. Es que esa popularidad se transforme en votos. En pocas palabras, llevando esto al absurdo, veremos si las personas de Lomas de Chapultepec, de Polanco, realmente van a las urnas a votar. Por otro lado, también Xóchitl tiene un pecado. ¿Cuál es ese pecado original? No solamente son las 1.400 millones de razones que tiene encima y de los posibles expedientes que se vayan abriendo en el camino, sino que también tiene una amlodependencia. A partir de lo que se decía, una de las razones por las cuales ha subido Xóchitl en las encuestas es a partir de su enfrentamiento con el presidente López Obrador. Pero habrá que ver si también Xóchitl es capaz de construir un proyecto propio donde no tenga una amlodependencia y pueda generar propuestas en el largo plazo. Y lo cual hemos visto en los foros, que es muy limitada en su propio discurso, en sus propias ideas y sobre todo se ha demostrado que es bastante débil en el debate en contra, por ejemplo, de la propia Beatriz Paredes. Por lo tanto, ahí tendrá que Xóchitl poner las baterías, impulsar su proyecto, pero también habrá que decirlo, el presidente López Obrador pues estaba en términos futbolísticos canchereando, estaba muy confiado, pensaba que el partido se iba a ganar 10-0 y cuando el presidente realmente le ponga todo el esfuerzo a esta campaña presidencial, me parece que también será bastante cuesta arriba para el Frente. Por lo tanto, habrá que ver dónde llegará el propio poder del presidente. Me parece que la elección de la corcholata es accesoria, porque esta elección es de Xóchitl contra el presidente de la República y contra el aparato de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, veremos si la gente le da el voto de confianza al movimiento de la Cuarta Transformación y, sobre todo, si quiere seguir con estos principios de no robar, no mentir, no traicionar, o por otro lado, apuesta por esta propuesta del Frente que me parece al final del día tiene también otro pecado de origen, las cúpulas partidistas y sobre todo cuando la propia Xóchitl ha invitado a Santiago Krill como coordinador. Me parece que eso da poca esperanza que este Frente Amplio se renueve, que integre a personas de perfiles ciudadanos. Lo que estamos viendo que al final simplemente habrá un reparto de la. Así como decimos que el presidente de la República tiene las manos metidas en el propio proceso de Morena, pues no podemos tampoco decir que en el Frente no está ocurriendo esto por parte de PAN, PRI, PRD, que como lo dijo Eduardo, ya se están repartiendo el pastel. Simplemente bastará con ver cuántas plurinominales le tocará a cada partido político. Pero aquí la diferencia es de que el presidente de la República tiene todo el aparato de Estado, Jorge. Y esto te lo pregunto a ti, Eduardo. ¿Crees que estas cúpulas partidistas que han ido cobijando poco a poco a Xóchitl Gálvez vayan a resquebrajarse de aquí al domingo 3 de septiembre? Bueno, aquí hay como dos cosas que quisiera mencionar a partir de lo que nos estás comentando, Alberto. Primero, yo sí apuesto, y lo he dicho en medios y lo he publicado, a que va a ser una elección, o por lo menos un intento de elección de Estado. El partido en el gobierno, el neopriismo guinda, va a tratar de hacer una elección de Estado la mejor forma de los 70s y los 80s con el PRI original hegemónico. Eso es innegable. Ahora, lo que tú estás diciendo, la segunda parte de tu comentario, con respecto a que si las cúpulas se van a mantener, yo insisto, como lo dije al principio, va a depender de los intereses, de las exigencias y de las negociaciones. Jorge tocó un punto que es básico y que casi no se menciona en los medios. ¿Cómo se van a conformar las listas de plurinominales? ¿Cómo vamos a ir a los distintos, pensando que en el Frente, cómo vamos a ir a los distintos distritos o a las gobernaturas que van a estar en juego? Vamos a ir todos
todos siempre enfrente, o en algunos estados va a ser el PRD y el PAN contra el PRI y contra los aliados de Morena, o va a ser PAN, PRI y PRD tratando de ganar espacios locales. ¿Cómo va a ser? Eso todavía no está definido. Y eso incluso después de que se nombre a la persona, a la mujer coordinadora encargada de hacer el frente y de construir el Frente Amplio por México, todavía puede romper la alianza, incluso en tiempos electorales, incluso ya dentro de la precampaña oficial y no esta precampaña ilegal que estamos viviendo. Podría ser perfectamente que no estuvieran de acuerdo en que yo tengo nada más 5 curules, tú vas a tener 10, aquel va a tener 40, no sé qué, y entonces se revienten. ¿Por qué? Porque lo que nos han demostrado el PRD, que tú pusiste al principio, yo me estaba riendo mientras veía a Jesús Zambrano diciendo, nosotros vamos contigo porque somos socialdemócratas. Bueno, pero 3 semanas o 4 anterior estaban amenazando con salirse de la alianza del Frente, simplemente porque no les gustó que ninguno de sus candidatos pasó a la segunda ronda. Entonces, eso nos dice perfectamente qué tipo de personas estamos viendo que están al frente de los partidos políticos. Es decir, volvemos a lo mismo, que parte del pastel me va a tocar a mí y a mi grupo. No me importa si ganamos o perdemos, me importa lo que yo voy a obtener. Aquí va a estar interesante, Jorge, y esto te voy adelantando la pregunta. En Morena, pues a lo mejor todo no va a ser terso, porque ahí está el personaje Marcelo Ebrard. ¿Qué va a hacer? ¿Qué parte del pastel le va a tocar si es que gana la presidencia en el 2024? Pero vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos. Gracias, Jorge, gracias, Eduardo. Mira, vamos a ver esta información. Germán Martínez, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República, afirma que la Fiscalía General de la República debe investigar las denuncias de Marcelo Ebrard por el desvío de 6,000 millones de pesos de la Secretaría del Bienestar hacia la campaña de Claudia Sheinbaum, ya que Morena impulsó que fuera esto un delito grave que amerita cárcel. O sea, el propio Morena dijo, cuando haya desvíos en campañas, pues tiene que haber cárcel. Así lo dijo. Yo creo que Marcelo puso en un brete al presidente, a la secretaria de Bienestar y a la propia Cuarta Transformación. La acusó de ladrona, la acusó de corrupta a la secretaria de Bienestar. Eso es robar votos, eso es robar programas sociales con fines electorales. Morena puso eso no en el Código Penal, no en la ley electoral, lo puso en la Constitución General de la República como un delito grave que merece cárcel. Entonces, pues yo espero que no haya una fiscalía que se tape los ojos. Marcelo puso en un brete a Morena, Jorge Aljovín, porque muchos le han dicho que demuestre, pero si no sale él electo el 6 de septiembre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard, Jorge? Mira, justamente lo que estamos viendo es que el marcelismo, si lo pudiéramos denominar como un movimiento, pues pondrá a prueba al presidente de la República, sobre todo su capacidad de poder lograr la unidad que tanto se ha proclamado en Morena. Por lo tanto, veremos un presidente de la República si finalmente termina expulsando del paraíso y de la tierra prometida a quien traiciona el movimiento como uno de los principios, o por otro lado busca conciliar y sobre todo buscar esta unión dentro de no solamente del movimiento, sino buscar que los propios adeptos a Marcelo puedan reubicarse en varios lugares. Pero lo que me parece que lo que finalmente ocurrirá es que Marcelo se quedará solo en el propio movimiento, porque no hay espacio para nadie más y para nadie menos. Esto es, López Obrador terminará decidiendo ahí y me parece que Marcelo tendrá todas las de perder. Por lo tanto, lo que yo creo que terminará ocurriendo con los adeptos de Marcelo es que estarán enormemente tentados a traicionarlo y a dejarlo solo en el último momento, sobre todo porque en esta ecuación también habrá que tomar el reparto de las propias candidaturas. El pastel es tan grande, mi querido Eduardo, mi querido Alberto, que al final del día las cúpulas partidistas quienes se dedican a la política en este país, que son políticos que no viven para la política, sino que viven de la política, justamente tienen todos los incentivos de traicionar cuando finalmente se les asegura el pedazo de este pastel. Por lo tanto, yo creo que eso también será algo muy importante. Y regresando también al
al tema del frente, simplemente dejo algo sobre la mesa. Si Xochitl es una candidata que no tiene una pertenencia ni una afiliación partidista, más cuesta arriba se pone la propia negociación, porque ya no se tendrá el incentivo de entregar, por ejemplo, la Ciudad de México, sino que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional dirá, pues Xochitl no le responde a ningún partido y yo también quiero mi tajada del pastel. Sí. Soy la segunda fuerza política y no estoy dispuesta a compartirla con un PRI debilitado que gobierna menos ciudadanos que el propio Movimiento Ciudadano. Y PRD, ni qué decir, PRD no existe en el propio escenario político. Por lo tanto, me parece que esto habrá que tomarlo con calma y sobre todo, reitero, en el caso del oficialismo, me parece que Marcelo está jugando con fuego y finalmente se terminará quemando y se cumplirán las palabras del presidente López Obrador, que no cometerá el error de elegir a Mújica o Ávila Camacho. Y en este caso me parece que Marcelo Ebrard cumplirá ese capítulo de la historia que tanto ha nombrado el presidente López Obrador. Jorge, tú estás diciendo que Marcelo pierde, se queda solo, lo traicionan todas sus bases y que se va. ¿Cómo ves esto, Eduardo Higuera? Es un escenario posible, todavía no demasiado probable. ¿Qué se le puede ofrecer después de que, si pierde la encuesta, a Marcelo Ebrard? Él ya fue canciller, él ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se le podría ofrecer la Secretaría de Gobernación, pero ¿estaría satisfecho? Hay que pensar en que los apetitos personales de los políticos son enormes, son enormes. El ejemplo está ahí, como Ricardo Monreal dijo, no, yo no quiero un lugar en el gabinete, yo no quiero coordinar a los diputados en Morena, de Morena en el Congreso, yo quiero ser jefe de gobierno, dándole un giro completamente distinto a la ecuación y demostrando que lo que les interesa es cómo van a quedar posicionados ellos. Si Marcelo se va, no va a ser jefe de gobierno, no va a ser secretario de gobernación. Sus bases le pueden permitir, si se van todos, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano, partido en el que él participó en su fundación, le pueden dar un gran tirón y pueden convertirlo de verdad en la segunda o tercera fuerza política y una puerta para la negociación muy grande. Pero a él personalmente es muy poco probable que le dé un resultado específico. No creo que Dante Delgado se vaya a parar del asiento de jefe y casi dictador de Movimiento Ciudadano para dejárselo a Marcelo Ebrard. Y aún así, él perdería mucha fuerza. Yo creo que sí es, como dije, un escenario posible, mas no probable, porque Marcelo Ebrard lleva todas las de perder. Me parece que Marcelo va a tener que apechugar y probablemente se vaya a Francia de nuevo, pero como embajador plenipotenciario. Jorge Aljovín, quisiera yo conocer tu opinión. ¿Quién es mejor candidato a la presidencia por Morena? ¿Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? Pues depende, mi querido Alberto. Me parece que en este sentido, viéndolo desde la óptica del presidente y del propio seguimiento de los principios del movimiento de la Cuarta Transformación, quien conviene como candidata es Claudia Sheinbaum, sobre todo porque garantiza una total pertenencia al presidente de la República, que tiene al final del día un acompañamiento de los propios principios del presidente López Obrador. Por otro lado, me parece que con Marcelo se corre el riesgo de que se traicionen estos principios y que tenga luz propia dentro del propio movimiento, porque al final del día lo que está esperando el presidente López Obrador, habrá que decirlo que de manera simbólica, y él siempre lo ha dicho, si bien dice que se va a retirar y que va a ser una figura moral y que estará retirado en su rancho, me parece que al final del día el presidente lo que quiere es justamente la retribución histórica y que se le reconozca, como él lo ha dicho, como uno de los mejores presidentes de la historia, si no el mejor. Y por lo tanto me parece que esto solamente lo podrá lograr con Claudia Sheinbaum para tener justamente esa influencia en el próximo gobierno y no tener esos peligros de una posible rebelión por parte de Marcelo. Y
creo que también hay muchos incentivos para la traición. Si no, veamos en esta imagen al propio Mario Delgado, que finalmente era mano derecha del propio Marcelo Ebrard, y lo ha estado traicionando en los últimos días, porque lo que importa es cómo se reparte el pastel y sobre todo estar bien con el poder. Y el poder en este país, le guste o no le gusta al público, se llama Andrés Manuel López Obrador, y me parece que ninguna figura política está cerca de eclipsarlo o al menos alcanzarlo. Aquí mi pregunta también iba también en el sentido de si Claudia Sheinbaum les garantiza la victoria o un Marcelo Ebrard les garantiza la victoria, porque como ya nos han explicado, pues el Frente Amplio con todo lo que trae, ahí van dando la pelea, pero se nos acabó el tiempo. Esperamos vernos la próxima semana. Este tema sigue candente, y sobre todo porque ya se acercan las definiciones. Jorge Aljovín, consultor y analista político; Eduardo Higuera, analista político. Muchas gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos.